Ok. Bueno, ahora sí, empezamos. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Es un placer empezar este ciclo de charlas de la plataforma Justicia Espacial, del ciclo del tercer cuatrimestre del 2021. Esto es un esfuerzo articulado entre la Fundación Clave, entre Nos Atelier, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Veritas y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias. Para el día de hoy, obviamente, hablarles sobre este esfuerzo importante que hacemos cuatrimestre a cuatrimestre. El día de hoy es un conversatorio introductorio para tener varias posturas y ojalá tener una conversación bien bonita al final sobre los retos y urgencias en materia de justicia espacial. Y tendremos todos los lunes charlas. Vamos a estar hablando sobre cartografías críticas. Vamos a tener a Sofía Jauca hablando de esto. Montiel va a hablar luego de procesos vinculantes. Juan Pablo Estudillo del Ecuador nos va a hablar de experiencia de involucramiento. Marta Macaglia y Elisa Silva nos van a acompañar un poco hablándonos sobre sus prácticas de lo que han estado haciendo en el último tiempo en esta materia. Y luego iremos cerrando las dos últimas sesiones con Roberto Busnelli de Argentina sobre procesos de diseño y Chelina Odberg, que nos va a estar hablando sobre diseño e impacto social. El día de hoy tenemos este evento y ahorita más adelante le cedo la palabra a la arquitecta Alejandra Fernández, quien va a moderar y presentar a nuestros invitados e invitadas del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre esto, retos y urgencias en materia de justicia espacial. El evento de hoy, como ustedes saben, todo esto lo subimos de manera pública y gratuita, tanto las charlas o conversatorios están en nuestro repositorio el repositorio de la plataforma, el cual pueden consultar en línea. Eso es una invitación abierta a nuestro equipo, ¿verdad? A su servidor Mike Smith, el arquitecto Alonso Gamboa, Gabriel Visconti del Estudio AGA, Alexandra Valverde, arquitecta también que nos acompaña y nos apoya en los procesos de la plataforma, la estudiante ya avanzada Sharon Salas, la arquitecta Alejandra Fernández, que nos acompaña el día de hoy, y el arquitecto Cristian Álvarez. También el director de nuestra Escuela de Arquitectura, el arquitecto Iván Delgado, y nuestros estudiantes de la plataforma. El día de hoy nos acompaña Yesenia Morales, Yesenia socióloga, comunicadora y coach. Ahorita Alejandra les va a hablar sobre ella, y Manuel, que es licenciado en arquitectura y doctor en educación, ambos con unas experiencias valiosísimas en temas de justicia o derecho a la ciudad, justicia en el espacio, procesos participativos. Y también nos acompañan los estudiantes de cuatrimestres anteriores, el grupo Puente X y Crisálidas. Nos van a estar compartiendo también brevemente algunas reflexiones sobre sus procesos y el seguimiento que le han ido dando a los proyectos. Justicia Espacial, somos una plataforma de investigación en diseño y arquitectura que, para comprender y compartir, desarrollar proyectos en esta materia, promoviendo un ecosistema de aprendizaje, agencia de intercambios comunitarios multisectoriales y a través de las disciplinas. Creemos en la solidaridad empática, compartimos propuestas, promovemos la participación activa y proponemos justicia. Nuestro itinerario de hoy va a ser, brevemente voy a poner sobre la mesa algunos conceptos a manera de introducción general. Luego Alejandra estaría haciendo las presentaciones y dando un espacio de 10 a 15 minutos a nuestros invitados, invitadas, para que nos compartan sus reflexiones, para luego posteriormente hacer un panel de discusión. Yo quisiera poner sobre la mesa algo que estábamos conversando ahora con nuestros estudiantes, de cuáles son esos filtros o este abordaje que vamos a dar para tener un entendimiento de manera más integral en materia de justicia en el espacio. ¿Cuáles son esos conceptos que nos pueden provocar una epifanía urbana, un punto de inflexión, algo que nos motive de entender qué somos capaces, qué nos reta, dónde podemos aportar en esta argumentación o este pensamiento crítico que podemos construir colectivamente aquí, pero también con las comunidades que trabajamos? ¿Cuál es la lectura que vamos a tener sobre la ciudad? ¿Qué mensaje nos envían los espacios que habitamos? Para nosotros, en la experiencia que hemos venido desarrollando en el último año respecto al taller de justicia espacial, nos ha llamado muchísimo la atención el trabajo de Iris Young,
en las formas de opresión, cómo ella las define. Estas 5 formas de opresión que también pueden ser una especie de filtro o herramienta para entender la espacialización o esta dialéctica social y espacial y cómo la podemos interpretar. Esta herramienta nos ha permitido, no sé, ver trabajos como Álvarez en el 2013, que hablaba sobre este pentágono de formación y entenderlo más bien como aspectos positivos, o el grupo Crisálidas de hace unos cuatrimestres anteriores, que establecía su propia herramienta que pasaba de la violencia al respeto, un poco como traslapar el trabajo de Álvarez con el Iris Young y ponerlo también en perspectiva. Esto se convierte en herramientas para poder entender esta dialéctica social y espacial. Para nosotros es súper importante el promover en estas conversaciones el cómo podemos tener agencia sobre los espacios, cuál es la actitud con la que vamos a asumir este reto que busca la equidad en esta construcción colectiva de ciudad. Y por acá, es algo de lo que hemos venido trabajando, no solo en el taller de justicia espacial que tiene ya un poquito más de un año, sino en procesos anteriores que se han hecho quizás desde el 2007, que son estos procesos de aproximación, de estar próximos, de trabajar con las comunidades, de hacer estas preguntas, de poder entender de primera mano cómo cómo vamos a construir y tener agencia, construir este diálogo y que el verdadero punto de inflexión se da de estos procesos inclusivos que promueven la equidad. Hay documentos que hemos tomado referencia, que es el Manual de Planificación de Diseño Urbano con Perspectiva de Género, que habla de estos 5 puntos, ¿verdad? Que tiene que ver con participación, son integrados, universales, creadores de conocimiento, creadores de capacidades y manejo de inversiones justas y equitativas. Esto quizás viene heredado del concepto de los CLDs o el desarrollo liderado por comunidades que hablan exactamente lo mismo, pero digamos que con una conversación significativa que se ha dado ya tiempo atrás al respecto de este entendimiento de manera, pues, vuelvo a decir, integrada de los espacios que habitamos. Entonces, estos son principios que nos interesa conversar. También, cuando hablamos de los retos de justicia espacial en este manual, se habla de 6 principios que son importantes. Lo que tiene que ver con la accesibilidad, con la movilidad, con la seguridad o ausencia de violencia, en este caso, la salud, la higiene, la resiliencia climática, la seguridad de la tenencia. Se vuelven pilares o conceptos importantes de los retos que estamos enfrentando en los espacios que habitamos. Entonces, esto también se vuelve una herramienta importante para nosotros. Y parte de la metodología del curso, y esto más que todo lo quise poner para nuestros invitados, invitadas, de cuál es la metodología. Nosotros tenemos en estas primeras semanas un ciclo propedéutico que lo que busca es identificar un problema a través de un pensamiento crítico con lecturas, foros, talleres que vamos a estar teniendo para posteriormente desarrollar cartografías críticas y entrar en un ciclo hermenéutico que nos permita explicar esta cogeneración para tener agencia, trabajar con una comunidad específica, establecer un plan de acción, desarrollar una propuesta y poderla comunicar y evaluar. Y siempre estar en este ciclo, hablamos de ciclos porque esto va y viene, ¿verdad? Y necesita retroalimentación constante. Entonces la pregunta que me gustaría ir cerrando ya de mi intervención ahorita, mi breve intervención es, ¿a dónde deberíamos de estar enfocando nuestros esfuerzos? Este es parte del objetivo de este conversatorio de hoy de arranque, es ¿dónde está el reto? Hemos tenido este conversatorio ya, este sería el 4, donde al inicio se hablaba sobre el tema de las cuarterías, cuando tuvimos el viceministro de Vivienda, luego hemos tenido también presencia de alcaldes y hablaban sobre la importancia de el espacio público, tuvimos a Zaida Muxi también en cuatrimestres anteriores, donde se hablaba de la importancia de la perspectiva de género, de la equidad y de no estar asignando roles, sino de más bien ver el entorno de una manera más equitativa y justa. Y me quedo por aquí, le doy la palabra a Ale para presentar a nuestros invitados, invitadas y empezar con esto, Pura Vida. Muchas gracias y buenas noches a todos. Aquí súper emocionada de poder presentarlos. Entonces voy a dar una breve biografía de cada uno.
empezando con Manuel Morales. Manuel es licenciado en Arquitectura y doctor en Educación con énfasis en mediación pedagógica. Además, es docente de talleres de diseño y cursos de formulación y gestión de proyectos de la Escuela de Arquitectura de la UCR y ha trabajado como investigador y activista de la pedagogía del hábitat, el derecho a la ciudad y los asentamientos informales. También es el coordinador del Laboratorio de Ciudad y Territorio, o la CITE, y ha sido coordinador y asesor en proyectos de planificación, diseño y renovación urbana, vivienda y asentamientos humanos, política pública y municipal, y un montón más en organismos internacionales, instituciones públicas, gobiernos locales y ONGs. Tenemos también a Yesenia Morales, que es socióloga, comunicadora y coach. Ella es experta en desarrollo comunal, responsabilidad social, producción social del hábitat y metodologías sociales comunitarias, y tiene más de 15 años de experiencia en diferentes sectores. Busca fundamentalmente el aprendizaje permanente a partir de las propuestas e implementación de metodologías sociales con grupos específicos, y su trabajo reconoce plenamente la radical historicidad de los fenómenos sociales, así como su capacidad de aprender la realidad como tendencias de desarrollo. Y por último, bueno, tenemos a Puente X y a Crisálidas. Puente X es un grupo del primer cuatrimestre que tuvimos este año. Está conformado por Marlene Rodríguez, Alberto Medina, Alison Céspedes y Nicole Contreras. Hoy nos acompañan Marlene y Alberto. Entonces, bienvenidos chicos otra vez. Y bueno, Crisálidas, que es el otro grupo de estudiantes que tuvimos de la primera iteración de Justicia Espacial, que está conformado por Sharon Salas, Fernando Vieto, Orlando Urroz y Alejandro Espinosa, y hoy nos acompañan los 4. Entonces, muchísimas gracias chicos. Y para empezar, nada más brevemente, cada uno va a tener 15 minutos para la presentación. Yo voy a estar manteniendo el tiempo y a los 5 minutos, ahí me disculpan, voy a interrumpirlos nada más como recordatorio de que quedan 5 minutos. Entonces, si gustan podemos empezar, y podemos empezar por Yesenia Morales. Creo que Yesenia ya se estaba conectando. Sí. Yesenia, vas vos. Se quedó pegado, ¿verdad? Me parece que sí, creo que tiene el micrófono apagado. Es el mic apagado, Yesenia. Hola, ahora sí me escuchan. Ahora sí me escuchan. Hola. Creo que ahora sí. Hola, ¿me escuchan? Hola. Buenas tardes, sí. Sí, te escuchamos, Yesenia. Ah, bueno, perfecto. Sí, Sí, perfecto. Es que estaba con un problemita aquí de la laptop, pero ya lo pude resolver. Buenas noches. Muchas gracias a Michael que me invitó a compartir un rato con ustedes sobre temas relacionados con justicia, a los compañeros del panel, a Manuel, que es al que más conozco porque hemos compartido en diferentes espacios. Bueno, yo te mandé, Mike, un PowerPoint, no sé si lo viste en el WhatsApp. Aquí lo tengo, sí. ¿Quieres que lo proyecte? Bueno. Sí, por favor. Uno de los temas que me llamó muchísimo la atención cuando Michael me pidió que participara para compartir con ustedes, y me planteó el tema de justicia espacial, pues uno de los temas que a mí me llama muchísimo la atención, porque es uno de los temas que a mí me apasiona en verdad trabajar, y que he trabajado por
por muchos años es el relacionado con los precarios. Entonces, a mí me gustaría, pues, plantearle a los compañeros que estamos y compañeras que estamos aquí reunidos, y me apropio de una frase de un desarrollador de vivienda de interés social que se llama Carol Prado, que ha discutido mucho sobre el tema de asentamientos informales, que él siempre plantea en los foros de discusión y a propósito de lo que es justicia espacial. Y cuando yo miro las estadísticas y las posibilidades que existen para poder hacer la intervención en asentamientos informales, es los precarios nacen, crecen, como está en la siguiente diapositiva, se reproducen. Y yo les pregunto a los compañeros y las compañeras que están aquí si los precarios mueren. Me gustaría como invitarlos a que alguno o alguna me cuente si creen que los asentamientos informales precarios mueren en este. Tal vez algún compañero o alguna compañera que quiera participar y compartirnos y que considera que los precarios mueren. Bueno, podría compartir algo. Adelante. Yo creo que no mueren porque, bueno, primero los precarios nacen por la necesidad de las familias, ¿verdad? Tipo sobrevivir, porque como que esta gente nunca se va a un asentamiento porque quieren, sino que es por necesidad. Y pues creo que por lo menos en un país como el nuestro, ¿verdad? No desarrollado completamente, como que siempre hay familias con necesidad, ¿verdad? Por ejemplo, hay un caso de un asentamiento en Pavas, como que los están desalojando el gobierno y pues toda esta gente no está aquí porque, bueno, no está ahí porque quiere, sino porque prefieren construir su casa en un lugar de esto y usar la plata que ganan para alimentar a sus hijos, pagar, no sé, agua, luz, etcétera, como sus necesidades básicas. Básicamente. Entonces yo creo que... ¿Algún otro compañero que quiera compartirnos? Bueno, completamente de acuerdo con vos, porque efectivamente en este país es difícil que un precario muera. Trabajé más de 15 años con una fundación que se dedicó a toda la intervención de proyectos habitacionales y en su parte constitutiva era generar abordajes para la erradicación de precarios. En una de esas oportunidades, todos conocen todo el sector de Los Cuadros, que es una zona bastante compleja, ¿verdad? Con muchos precarios, algunos más complejos que otros, pero yo por lo menos digo, esos espacios urbanos de los precarios, aunque estén en el mismo cantón, cada uno lo caracterizan situaciones y particularidades distintas, aunque estén en el mismo cantón. No es lo mismo intervenir un precario en la zona de Goicoechea a irse a trabajar a Los Guidos. Son realidades completamente distintas y ahí copio o
o anoto más bien un reto de los que ahora en la presentación introductoria decía Mike, que tiene que ver con la particularidad y la necesidad de hacer un diagnóstico lo más apegado a la realidad y no empezar pues a traspapelar de que todo precario tiene las mismas condiciones. Cada precario tiene un mundo distinto de características y situaciones. Por ejemplo, cuando yo trabajé en este lugar, existe un precario famoso que se llama el precario Las Amelias en el sector de los Cuadros, y este es un precario que está ubicado en un área de reserva natural. El propietario es la municipalidad, y entonces aquí me parece muy interesante que también este espacio como uno de los organizadores, toda la parte de intendencias y la parte municipal, porque cuando se aborda el tema urbano y el tema de asentamientos informales es sumamente fundamental y determinante el rol que tienen los gobiernos locales. En este precario habitaban más de 150 familias y se buscó, en un periodo de 10 años se generó una intervención, porque primero que como era reserva natural, ahí hay un primer elemento importante, y es que muchas veces nos preguntamos por qué este precario de Pavas, por qué algunos precarios Las Palmas de los Guidos, o por qué los precarios de Goicoechea no se pueden intervenir ahí mismo a hacer una erradicación en sitio, porque la normativa no lo permite. Los precarios se forman justamente, ¿y dónde son esos lugares? A las orillas de los ríos, en áreas, en reservas naturales, en áreas de deslave, etcétera. Ahí es donde las familias normalmente eligen por necesidad, como lo planteaba la compañera, irse a invadir, ¿verdad? Muchas veces la invasión es de orden organizada, muchas veces es simultánea, pero extrañamente una invasión de un precario se da de forma desorganizada. Siempre hay una organización previa que implica la elección del terreno, del precario, hay una elección de familias, e incluso cuando hacen la invasión, y eso me parece muy interesante desde el punto de vista de diseño, y si algunos de las personas que están acá conocen asentamientos informales, pueden ver que sin ser ingenieros y arquitectos tienen una lógica urbana de cómo hacen pues el montaje y la construcción de los tugurios, ¿verdad? Entonces, este precario que les mencionaba no se podía erradicar en sitio, porque esa es otra distinción importante, que es la erradicación in situ o es la movilización de las familias para un terreno que sí es apto. Nuestro deseo sería hacer una intervención en sitio, pero debido a que los precarios siempre se ubican en las zonas de riego, que son zonas de deslave, orilla de ríos, etcétera, entonces la normativa no permite hacer una intervención en sitio. Este precario en particular, 5 minutos, nosotros hicimos una intervención que yo, cada vez que conseguimos las 5 veces, se hizo el estudio social, todo el abordaje desde la parte comunitaria, desarrollo comunal, movilizamos familias y ese precario existe hoy. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué ese precario existe? Porque un actor fundamental, que es el propietario del terreno, que es el municipio, no asumió su protagonismo para cuando
es como una acción que debería ser muy sincronizada. El gobierno a través del BAMBI y de la entidad autorizada posibilitan todo el tema del subsidio. El desarrollador genera toda una estrategia de orden social y constructiva y comunitaria para poder generar la alternativa de vivienda, pero la municipalidad también tiene un rol. En este caso en particular, cada vez que se terminó el proyecto y se pasaron las familias a su respectivo proyecto, la municipalidad no se apropió y no intervino ese terreno para que el precario no siguiera sobreviviendo. El precario de las Amelias tiene más de 15 años de existir y es un precario que, a menos que el gobierno local asuma un rol protagónico, va a ser un precario que alguna vez se pueda erradicar. Entonces, otra cosa importante que me gustaría pues contarles es que, y a veces es una distinción que uno no lo tiene como tan a nivel consciente, que es la diferencia entre precario y tugurio. Entonces, a mí me gustaría ver si algún compañero o alguna compañera tiene clara cuál es la distinción entre precario y tugurio. ¿Alguien no lo tienen? Es que el compañero de camisa blanca lo veo como que mueve la boca, pero yo no sé si es que está conversando. Sinceramente de mi parte no lo tengo muy claro. Bueno, eso es muy importante en la intervención de precarios porque muchas veces creemos que que precario y tugurio es lo mismo. Precario y tugurio no necesariamente es lo mismo, muchas veces hay una mezcla de ambos. La definición de precario está definida por un tema de la titulación de la tierra. Y creo que eso es muy importante en términos de justicia espacial, porque cuando se habla también de asentamientos informales, se da y cuando se habla de intervención, uno de los retos justamente es generar justicia espacial y una alternativa para esas familias que están habitando ese territorio. Entonces, en el caso del precario, siempre el concepto está definido porque hay una ilegalidad en la titulación de la tierra. Hay asentamientos informales que no son tugurios, pero sí que no son precarios, pero sí son tugurios. Por ejemplo, otro precario que existía en esta zona, el Lindavista, inició como un precario, pero el terreno era propiedad de Limas. Entonces, ellos hicieron todo un proceso de insistencia y de incidencia y de negociación para que el Limas le donara ese territorio a la asociación. Ese precario deja de ser precario porque las familias se convierten en propietarias porque se les da un derecho legal. Entonces ahí hay un tema de titulación y en tugurio, porque evidentemente el tema de tugurio... podemos ir cerrando un minutito. Perdón. Sí, ya voy a ir terminando. Entonces, el tema de tugurio está caracterizado por todas las condiciones de infraestructura y de espacio público que caracterizan ese lugar. Yo no me quisiera terminar sin dejarles el dato de cuántos precarios registrados se tienen y que no
es un dato exacto porque hay un subregistro de precarios, son 354 precarios en el país, muchos legendarios, muchos de más de 20, 25 años de existir. La normativa limita, y ustedes que son un grupo académico y de estudiantes y profesionales, cuando se va a hacer un abordaje de precarios, a veces uno entra con una idea muy romántica de generar una opción a nivel de diseño, a nivel arquitectónico en un precario, pero la única forma de generar una alternativa para un precario es sincronizándolo con el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que es el BANVI, y hay que cumplir una serie de normativas. Entonces ahí es donde el romanticismo empieza a derrumbarse, ¿verdad? Porque la normativa empieza a limitar una serie de aspectos de diseño y de lógicas urbanas que uno pensaría que podrían ser una oportunidad. Retos que me gustaría dejar planteados para la intervención en asentamientos informales y que tienen que ver con todo el tema de justicia espacial son cambios en la política pública, en el concepto de intervención de precarios y en el protagonismo que estos deben de llevar en los programas de gobierno, que si ustedes ven ahora que estamos en precampaña, es un tema poco visible. Cambios en la normativa para poder intervenir en sitios, esos asentamientos informales que están arraigados. La intervención en precarios no es una intervención técnica, es una intervención multiactoral, multisectorial e interdisciplinaria. Una socióloga como yo no hago nada queriendo hacer una intervención en precarios si no estoy de la mano de un ingeniero, de un arquitecto y de un abogado y otros profesionales que tienen que ver con el tema. Y cierro diciéndoles que la parte neuronal para la intervención de asentamientos informales es tener puestos los lentes sociales. Si no tenemos puestos los lentes sociales, perdimos en la infinidad del precario, así que cada profesional que se ve involucrado en una iniciativa de este tipo debe afinar su óptica desde un punto de vista social, porque hay dinámicas y culturas en estos espacios que si no las profundizamos, si no nos adentramos, es difícil que una intervención pueda ser exitosa. Con eso estaría terminando. Muchísimas gracias. Podemos seguir con Manuel. Igualmente, 15 minutos. Yo le aviso, lo interrumpo cuando falten los 5 minutos. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar aquí, poderles saludar a todas y todos. Muchas gracias, Mike, por la invitación. Un gusto volver a ver a Yesenia. Creo que desde el 2007 más o menos que estuvimos trabajando en Carpio, ¿verdad, Yesenia? Hemos coincidido ahí en diferentes espacios. Yo creo que nos conocemos un poquito antes, pero en Carpio fue un trabajo más profundo. Sí, sí. Bueno, una comunidad que Mike conoce muy bien también, por cierto, ¿verdad? Yo creo que es un punto en común ahí que tenemos. Bueno, 15 minutos, en realidad lo más difícil, cuando lo invitan a uno para conversar 15 minutos sobre justicia espacial, es elegir entre tantas cosas, ¿verdad?, que uno quisiera como comentar. Quisiera compartirles de entrada un video de 4 minutos que recopila una serie de experiencias, sobre todo enfatizando en un ejercicio de urbanismo táctico que hicimos como corolario de un proyecto de desarrollo para la renovación y regeneración urbana de calle 3 en San Pedro, que ustedes conocen mucho mejor como la calle de la amargura. Esto fue un encargo de la Municipalidad de Montes de Oca con apoyo financiero del Instituto contra las Drogas. Al proyecto se le dio un enfoque desde el derecho a la ciudad, ¿verdad? El reto que nos propusimos fue aprovechar esta plataforma, este proyecto, para instrumentar
técnica, social y participativamente, incluso a nivel simbólico-cultural, ese concepto de derecho a la ciudad que acuñó Henri Lefebvre desde los años 60, ¿verdad?, que usamos tanto, se nos ha convertido en una especie de cliché muchas veces, pero que a veces no sabemos cómo se come, ¿verdad?, o cómo se reivindica, por ser un derecho complejo que está compuesto de muchos otros derechos. Entonces, bueno, este ejercicio y este video particularmente tratamos como de resumir a grandes rasgos algunas estrategias implementadas en el proceso a partir de una participación ciudadana, de un urbanismo que trató de tener mucho este componente de bottom-up, ¿verdad?, a lo largo de todas sus etapas. Y bueno, el resultado está en manos ya de la municipalidad, está en proceso de financiarse, y bueno, la esperanza es que en los próximos 2-3 años máximo, ¿verdad?, podamos verlo hecho realidad. Entonces voy a empezar por compartir esto y después quisiera compartirles ahí algunas imágenes, otras reflexiones hasta donde me alcance el tiempo, ¿verdad?, como para lanzar algunas provocaciones también alrededor de esto. Voy a ver si logro compartir bien. Me dicen si están viendo una pantalla negra ahí. Sí. Ok. Cualquier cosa, si hubiera problemas con el audio o el video, me avisan y voy de nuevo. Creo que la calle es un espacio muy diverso y con muchos significados. El proyecto va orientado a cómo el espacio público influye en el comportamiento de las personas y cómo las actividades que realizamos en el espacio público también influyen. Fue un proyecto participativo en el cual se tomó la posición o las ideas que tenían los usuarios, los propietarios, los vecinos que tenemos en la zona, para poder identificar cómo puede ser este espacio mejor. El espacio hay que equilibrarlo, y hay que equilibrarlo en función de los usos, en función de quiénes son prioritarios en la ciudad, y en este espacio que tiene un alto tránsito peatonal pone en perspectiva para quién estamos diseñando el espacio. Tenemos que procurar que el espacio sea equitativo y que las condiciones sean óptimas para todos los usuarios. A lo largo de varios meses hemos desarrollado una serie de talleres participativos con representantes de diversos sectores que tienen algún tipo de involucramiento en las dinámicas que se dan en este sector. Hemos implementado también una estrategia de comunicación a través de diversos medios y hemos ejecutado una agenda artístico-cultural, incluyendo una intervención de urbanismo táctico que nos permitió verificar algunos aspectos de la propuesta. Ese día experimentamos con la calle, experimentamos con la ciudad, es hacer una intervención temporal en un sitio para probar cómo se da el comportamiento, cómo la gente usa el espacio, transformando temporalmente un lugar. Podemos analizar los flujos vehiculares, los flujos peatonales, cómo la gente se queda, cómo la gente va a los sitios, y esto nos permite experimentar y poder eventualmente tomar inclusive mejores decisiones con qué hacer en estos espacios. Tuvimos tango, tuvimos bingos, tuvimos bolero, tuvimos cuentacuentos, que invitaron a la gente a estar en este espacio, a permanecer y a ver la calle de una forma distinta. Con apoyo de esos procesos es que hemos elaborado el diseño del anteproyecto de un plan maestro para el mejoramiento de este sector tan emblemático del Cantón de Montes de Oca. Hemos fundamentado este proyecto en el concepto del derecho a la ciudad, que es no solamente el derecho al acceso y el disfrute de lo que ya está en la ciudad, sino también a transformarla, a cambiarla en procura de mayores oportunidades, mejores condiciones y calidad de vida en general. Se trata de rescatar a la persona como la principal protagonista dentro de nuestros centros y entornos urbanos. Pero como este concepto es un concepto abstracto y complejo, hemos procurado instrumentarlo a partir de los siguientes ejes. Pacificación vial y movilidad más equitativa, mejor convivencia entre distintos modos de movilidad y más seguridad para los y las transeúntes. Incremento y recuperación de espacios públicos con ensanches de aceras, plazoletas, microparques y rehabilitación de zonas residuales. Mejoramiento paisajístico con más vegetación y confort ambiental en el espacio público. Aumento de la seguridad ciudadana a través de una vigilancia natural del espacio y una oferta de mejores condiciones de iluminación e imagen. Fomento de espacios más saludables, eliminando zonas residuales y focos de contaminación, la promoción de contenidos artístico-culturales, que el espacio urbano ofrezca facilidades y áreas adecuadas para ello permanentemente, mejoramiento de la actividad y oferta comercial y de servicios, que el proyecto estimule a los propietarios a mejorar la calidad de los servicios y de los espacios y de sus fachadas. Y por último, participación e involucramiento de la ciudadanía.
que la gente no solo asimile y acoja la propuesta, sino que haya sido partícipe también de su creación y se apropie de la misma. Es posible tener un espacio mucho más inclusivo, un espacio donde quepan los peatones y los vehículos, tener actividades culturales en este espacio, que hayan personas adultas, que hayan personas jóvenes y que todo esto pueda ocurrir en un mismo sitio. Vamos a hacer espacios mucho más integrales donde todos y todas puedan venir y puedan disfrutar. Bueno, espero que se haya podido ver y escuchar bien. Voy a compartir brevemente aquí una de las minitas que voy a pasar muy rápido. Segundo para ver si logro. Esta tecnología me come un poquitín. Ok, bueno, algunas consideraciones que quería compartir también con respecto a este concepto del derecho a la ciudad, sobre todo en el marco de la crisis que hemos estado viviendo este último año y medio. Bueno, y relacionándolo un poco con el espacio público, con el agenciamiento espacial, con la participación, con el tema de la informalidad versus la formalidad, etcétera. Al hacer estudios en diferentes escalas urbanas, ¿verdad? Con frecuencia nos encontramos con que las áreas más densamente urbanizadas, que incluso tienen condiciones de hacinamientos, muchas de nuestras ciudades y espacios urbanos son las que menor proporción de espacios públicos presentan. Eso es muy significativo en cantones como Tibás, por ejemplo, que es un cantón 100% urbano, en donde las áreas más hacinadas son las que menos parques tienen, ¿verdad? Y eso es contradictorio en vista de que suelen ser estas zonas en donde más se necesitan y aprovechan los espacios abiertos, las áreas verdes, ¿verdad? Entonces esto habla de la necesidad de reforzar e instrumentar adecuadamente la figura de la renovación urbana también como un mecanismo para recuperar los espacios públicos y dar un mayor reconocimiento y reivindicación a este derecho del que estamos hablando, ¿verdad? Una crisis como esta lo que viene a hacer es poner en evidencia aún más las grandes debilidades de nuestras ciudades, ¿verdad? Y de nuestro sistema económico, social y cultural. Uno puede decir que si la ciudad normal, entre comillas, desigual e insostenible, ¿verdad? No funcionaba ya antes de la pandemia, entonces podemos aprovechar este punto de inflexión para transformarla, ¿verdad? Entender que el escenario post-COVID-19 puede suponer una gran oportunidad para reconstruir nuestras ciudades y territorios desde una perspectiva de mayor resiliencia, mayor responsabilidad social y más equilibrio, ¿verdad? Aquí no estamos en realidad inventando nada nuevo, o sea, los debates en torno a la sostenibilidad de las ciudades, por ejemplo, llevan muchos años proponiendo alternativas, pero ahora en este estado excepcional en que transitamos, ¿verdad? Pareciera que un nuevo modelo urbano puede hacerse realidad, o sea, tenemos oportunidades en medio de la crisis para impulsar otras formas, otros modos de hacer ciudad. La pandemia, de alguna forma, no debe hacernos cuestionar necesariamente la densidad de los tejidos urbanos, ¿verdad? Las zonas urbanas poco densas. Gracias. Las zonas urbanas poco densas, sin acceso a servicios de comercios y dependientes del automóvil, no han demostrado estar exentas de riesgo tampoco, ¿verdad? Porque no es la densidad en donde está el riesgo. Siempre que contemos con espacios públicos, equipamientos y servicios acordes, el riesgo verdadero está en el hacinamiento. Y en ese sentido, la desigualdad de las ciudades se percibe también en el diseño urbano y cobra protagonismo con el desconfinamiento. La calidad del espacio público es más importante que nunca en momentos como este y lo va a seguir siendo en un futuro cercano, ¿verdad? Eso habla, por ejemplo, de la necesidad de ampliar aceras, de que las superficies de espacio público por habitante, el nivel de áreas verdes urbanas, el paisaje, el acceso a parques y zonas verdes, por ejemplo, son indicadores urbanos que varían enormemente entre unos barrios y otros, sobre todo en grandes ciudades, y que van a afectar la desescalada de una crisis como esta. Toca replantear aspectos también como la vivienda y la vivienda social como un derecho fundamental, ¿verdad? Para enfrentar la inestabilidad, la dificultad de acceso, precios abusivos del suelo, etc.
Y por otro lado, reformular parámetros de diseño, ¿verdad? Tal vez sea el momento de frenar la tendencia a producir espacios domésticos cada vez más limitados y de reafirmar la necesidad de vínculos directos entre la vivienda y el espacio público y comunitario. Es decir, no hay vivienda digna si no hay comunidad digna. Ahora, si el hábitat que acoge esa vivienda no tiene condiciones dignas y saludables. Y probablemente en ese sentido uno de los aprendizajes más claros es que debemos fomentar y fortalecer los servicios públicos, los recursos y mejorar su gestión, ¿verdad? Porque solo a través de una fuerte red de dotaciones públicas que distribuyamos adecuadamente en el territorio es posible garantizar una cobertura de necesidades y acceso a servicios de toda la población. Se ha demostrado, por ejemplo, que los procesos de regularización que vienen dados o respaldados por titulación del suelo por sí solos suelen fracasar al cabo de 1 o 2 generaciones. Experiencias como la peruana y algunos otros países de Sudamérica, inclusive México, han demostrado que la titulación por sí sola no sirve. La regularización de asentamientos informales depende sobre todo del acceso a infraestructura urbana de calidad, de equipamientos sociales de calidad y espacios colectivos de calidad también que ofrezcan oportunidades a partir de las cuales las comunidades van mejorando sus condiciones. Las iniciativas ciudadanas como esta que les presentaba en el ejemplo del video, ¿verdad? Que son parte de esfuerzos de urbanismo desde abajo hacia arriba o handmade urbanism, hay muchos conceptos que se utilizan. Estas iniciativas organizadas o espontáneas ayudan muchas veces a mejorar la calidad de vida, también a humanizar las ciudades, a abordar procesos desde diferentes escalas que permiten también comprobar y verificar en tiempo real, ¿verdad? A partir de experimentos sociales en el espacio urbano que permiten una apropiación y una identificación mayor con esos espacios a la vez, también probar de previo el posible éxito o el posible fracaso de intervenciones ya más permanentes, ¿verdad? Esto nace desde iniciativas que se dieron en Times Square en Nueva York y en algunas otras ciudades hace ya un par de décadas más o menos, que probaron ser muy exitosas y a través de procesos de pacificación vial, de recuperación de espacios públicos urbanos que estaban colonizados por el carrocentrismo, ¿verdad? Para un uso ciudadano más democrático, más equitativo, pues han permitido revitalizar muchos entornos urbanos, generar una mayor equidad también en el acceso y disfrute de esos espacios y a la vez fortalecer todas esas redes ciudadanas, esas iniciativas también que ayudan pues a promover una gestión o una cogestión del espacio urbano mucho más colaborativa. Hay que plantear transformaciones entonces que nos permitan mejorar la calidad de estos espacios, aumentando también la biodiversidad, por ejemplo, la integración de la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza son, ¿verdad? Está ofreciendo estrategias en los últimos años muy interesantes a partir del urbanismo regenerativo. Recordar también que más allá de la pandemia, ¿verdad? La planificación urbana y los modelos de movilidad influyen en la salud de la población, reduciendo la contaminación atmosférica a través de servicios ecosistémicos de diferente índole, ¿verdad? Mejorando la actividad física, con la movilidad activa, etcétera, etcétera. Y uno de los grandes retos, gracias, uno de los grandes retos definitivamente a partir de esta crisis va a ser hacer frente a adaptar el transporte público también a esos nuevos requerimientos, ¿verdad? Favorecer la proximidad, la densificación y compacidad urbana, los tránsitos peatonales y sistemas de movilidad, dejando el transporte público de baja ocupación para trayectos más largos. Y creo que va a ser imprescindible también evitar la necesidad de grandes desplazamientos, que eso puede ser facilitado por el trabajo y la flexibilización horaria, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Lo que quiero es también como subrayar un poquito ese llamado a aprender a ver y a extraer oportunidades a partir de crisis como las que estamos viviendo, ¿verdad? Que a final de cuentas es un reto de diseño, es una premisa fundamental en el diseño. Sacar, ¿verdad? Oportunidades a partir de problemas o de dificultades. Y creo que en ese sentido estamos cerca, ¿verdad? O podemos acercarnos también un poquito a paradigmas de slow city, ¿verdad? De una reestructuración también de algunas dinámicas urbanas que sean más equitativas
y nos acerquen un poquito más algunas de estas ideas, ¿verdad? Como la inversión de la pirámide de movilidad, en la que tanto hemos existido desde hace mucho tiempo. Y bueno, creo que ya se me fue el tiempo. Entonces, de momento quedo por aquí. Por ahí tengo algunos otros apuntes, tal vez más adelante, si hay chance, los podemos compartir. Perfecto, muchísimas gracias. Y si quieren, para seguir, vamos con Puente X. Sí, claro. Nada más ya voy a proyectar. Perfecto, y la misma dinámica, 15 minutos, y ahí yo los interrumpo. ¿Está bien? Ahí ya se puede ver la pantalla, me dicen. Sí. Ok. Acá nada más. Bueno, primeramente, buenas noches. La verdad es que es un gusto estar una vez más aquí en la plataforma Justicia Social. También estamos muy agradecidos porque nos hayan tomado en cuenta y esperamos que estas experiencias que les vamos a contar durante y después del semestre, el cuatrimestre, les sean de utilidad también para los nuevos estudiantes que van a empezar su trabajo. Bueno, mi nombre es Alberto Medina, como ya mencionó Alejandra, y también Marlene y Lama es quien me acompaña. Inicialmente, el grupo estaba conformado por 2 personas más, que serían Nicole Contreras y Alison Céspedes. Con ellas formulamos todo lo que fue la cimentación de este proyecto que hemos iniciado, que se llama la plataforma de Puente X, y que hemos seguido dando continuidad a este proceso. La presentación la hemos segmentado en 2 partes. La primera fase, que tiene que ver con nuestra experiencia dentro de Justicia Espacial, y la segunda fase, que sería ya el trabajo que hemos desarrollado. Antes de seguir con eso, me gustaría recordar a varios agentes importantes dentro de este proceso. Podríamos mencionar a Olga Solís, a Magali Casanova, que fue un pilar y es un pilar para lo que hemos desarrollado, Hugo Salazar, y ya en esta segunda fase a don Julián Guzmán y el pastor Luis Alberto. Listo. Justicia Espacial no solo tuvo una repercusión en nosotros generando la plataforma de Puente X, sino que también en nosotros ha tenido un impacto relevante. En eso podríamos nombrar tal vez el acercamiento con las personas, con esta parte más social de la arquitectura, que muchas veces en otros proyectos o en otros cuatrimestres hemos visto que se deja un poco superficial, si así se quiere ver. Otra reflexión que podríamos decir acá podría ser el acercamiento con las comunidades a partir de lo que ellos nos cuentan, reflexionar y a partir de eso trabajar las soluciones que ellos nos están transmitiendo. Y la otra es que también la capacidad de escuchar las diferentes historias que hay detrás de un espacio, porque iniciando este proceso van a ver que van a ver casi que 2 historias o muchas historias detrás que la oficial que se cuenta normalmente por los entes institucionales. Entonces, para iniciar más en detalle en esta primera fase, Marlene les va a comentar un poco más. Bueno, nosotros dentro de lo que estuvimos trabajando en la plataforma Justicia Espacial, tratamos la problemática de la percepción de seguridad dentro de la movilidad. Para ello, dentro del curso estuvimos fomentando o estableciendo diversos valores dentro de nuestro plan de trabajo, en el que incluimos la sororidad, también la búsqueda de la justicia, tratando de luchar por las oportunidades de acceso y bienestar, también la lucha por la libertad dentro de la autonomía del uso libre del espacio, y también la fomentación de la equidad y atendiendo las necesidades de todos dentro de una visión interseccional e inclusiva. Inicialmente, nosotros para poder acercarnos con la comunidad dentro del modelo participativo, estuvimos haciendo una actividad con niños, esto para poder acercarnos a las madres de estos niños, que era nuestro público meta. Y además también en esta actividad, si se puede decir una actividad de rompehielo, fuimos acompañados de algunos psicólogos que también, aprovechando la dinámica, nos ayudó a entender también la percepción que los niños tenían de su misma comunidad. Luego, nosotros estuvimos haciendo unas reuniones con mujeres, hicimos 2 reuniones a las cuales les denominamos tertulias,
Esos espacios se convirtieron esenciales, ¿verdad?, en todo el desarrollo de nuestro proyecto, porque nos permitió crear un lazo más de confianza con la comunidad, y que también nos abrió la oportunidad de tocar temas como el empoderamiento femenino, la identidad, el amor propio, la sororidad, estos temas que iban en línea con la problemática que estábamos tratando, y además también nos abrió el espacio de compartir con otras disciplinas. En estas dinámicas nos estuvieron acompañando también psicólogos de la Universidad Nacional, que nos ayudó a poder desarrollar todo de la mejor forma, y además estos espacios con la confianza que íbamos desarrollando permitieron que no solo en conjunto pudiésemos destacar las problemáticas del sitio, sino también conversar sobre posibles soluciones o maneras de abarcar la problemática. Exactamente, estas tertulias que nosotros habíamos denominado están segmentadas en 3 fases. La primera era la generación de un espacio que nosotros denominamos del café, siempre es importante. También desarrollamos otra en donde se hacían aspectos más manuales, y otra en donde ya quienes iban a participar con nosotros podían sentirse en un espacio mucho más de seguridad, y así poder transmitirnos esas verdaderas historias que nosotros le llamamos, tal vez, que hay detrás de todo lo que uno podría ver superficialmente o en la parte superior. Parte también de estas estrategias que nosotros tuvimos con la comunidad fue la retribución de elementos que fueran a corto y a mediano plazo. En este caso, nosotros en las mismas tertulias desarrollamos un mural con la intención de que las personas se apropiaran más de ese espacio público que está un poco deteriorado en esta comunidad, y siempre construyendo de la mano de ellos toda la toma de decisiones y las iniciativas que fueran saliendo de ahí. Aquí nosotros también les trajimos un pequeño video. Entonces, ¿cómo vamos desarrollando también junto a la mano todas esas propuestas? Dentro de lo que fue nuestro proceso con la comunidad, en conjunto con ellos destacamos una problemática principal que básicamente engloba todas las necesidades que tenían en términos de movilidad y también de la falta de intervención pública. Este es el puente principal de la zona, básico, y al cual también le denominamos en nuestro nombre, Puente X. Este se vuelve pilar fundamental de toda nuestra investigación y también de todas las actividades participativas que realizamos en él. El puente básicamente resume todas las problemáticas de accesibilidad limitante, de percepción de seguridad y también de la apropiación del espacio. Incluso la comunidad toma este puente como un símbolo de resistencia que ellos han tenido, ya que varias entidades gubernamentales amenazaron en determinadas ocasiones con quitárselos, ya que es un asentamiento informal. Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes del estado del puente. Justamente este puente fue el que nos motivó, nos impulsó a concluir, o bueno, continuar más bien con el proyecto después de lo que fue la plataforma Justicia Espacial, justamente por el carácter social o el compromiso que nosotros, esa empatía, mejor dicho, que nosotros desarrollamos durante el curso con la comunidad, y bueno, también en la lucha de que no volviese a suceder 2 sucesos, bueno, ya había sucedido 2 sucesos en este sitio, entonces nosotros comenzamos a luchar con la comunidad para poder impedir que volviera a suceder algo como eso. Exactamente, esta segunda fase, que ya es fuera de Justicia Espacial, nosotros lo vimos casi como un compromiso con la comunidad. Nosotros veíamos que aún habían soluciones que podíamos nosotros aportar a esta comunidad, pero dada el tiempo del cuatrimestre tal vez se quedaron un poco cortos. Entonces, en esta segunda fase igual nosotros desarrollamos todo un plan estratégico de cómo abordar la situación. Mucho de ese plan se basa en la experiencia que nosotros tuvimos a partir de Justicia Espacial.
siempre tomando en cuenta a la población de la Cuenca Norte, en Barrí, siempre tomándolos en todas las actividades que nosotros fuéramos a desarrollar. Y también dándole un enfoque en esta segunda parte más a la educación y concientización. Esta actividad que pueden ustedes ver es una actividad igual realizada con los niños, en el cual veíamos que había un espacio ya público construido apto para esta comunidad, pero habían ciertas limitantes o barreras en el espacio que hacían que no se pudiera utilizar, más que todo perceptuales. Entonces, con esta campaña de arborización, lo que nosotros buscábamos era que se acercaran a este espacio que también es de ellos, y por eso es que nace también desde otros gobiernos. 5 minutos, chicos. Ok, gracias. También como parte de este objetivo, digamos, primordial o supremo, que era darles un mejor espacio de movilidad con el puente, también realizamos ventas. Ahí nos fuimos ingeniándolas para ir vendiendo, ya sea de casa en casa o también yendo a casi que todo Heredia, vendiendo queques de chocolate y también otras actividades. También desarrollamos la estrategia de utilizar alcancías, en la cual muchos comercios se quisieron unir a esta causa, y entonces así fuimos progresando con la recolección de fondos, y también algo tan necesario para la comunidad como era este nueva movilidad. Nosotros también fuimos, como lo comentaba mi compañero, de casa en casa en distintas urbanizaciones, vendiendo dulces y otros productos para juntar más recolectas o donaciones. También nos dirigimos a diversas ferreterías de Heredia, con cartas firmadas por varios miembros de la comunidad, justamente clamando por algún apoyo, ¿verdad?, ante la emergencia de movilidad que se está presentando en el lugar. Y bueno, lamentablemente la semana pasada este puente se cayó. Sin embargo, nosotros, conjunto a la comunidad, hemos estado luchando con distintas actividades y hemos recolectado un fondo bastante sustancioso, se puede decir. Ya nosotros, lo que sería, si Dios lo permite, el fin de semana estaríamos solventando esta construcción, ¿verdad?, con la comunidad. Nosotros también tenemos una cuenta de Instagram por si desean seguirnos y saber más del proceso y también apoyarnos. Exactamente. Bueno, esperamos que le haya servido algo y de paso, bueno, agradecer por poder compartir esta experiencia con los estudiantes y también con la comunidad educativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Entonces, si quieren, avanzamos con Crisálidas. Perfecto. Primero que todo, un placer saludarles otra vez, profes, Alonso, Mike, Alejandro, un gusto estar aquí otra vez. Y un gusto en realidad formar parte de esto, porque hace que estos procesos sean mucho más acumulativos y mucho más, pues, robustos con el tiempo. Entonces me parece súper bien que esto se dé. Pues nosotros somos el grupo Crisálidas, somos compuestos, voy en un segundo, voy a compartir más fácil. ¿Se logra ver la pantalla? Sí. Sí. Bueno, nosotros en nuestro cuatrimestre, o específicamente nuestro grupo, se enfocó en el fenómeno de las cuarterías, que son básicamente estos asentamientos o estas casas o estas viviendas multifamiliares que usualmente se dan dentro de los asentamientos populares dentro del país, y la injusticia espacial que se deriva de esta misma, digamos, tipología de vivienda hacia sus habitantes y hacia las personas que viven en diferentes asentamientos populares alrededor del país. Nuestro proceso se dividió en varias partes en realidad, pero entonces todas esas las decidimos acumular dentro de una página web en donde se encuentra básicamente toda la información que es necesaria para nutrir a las personas acerca de qué son las cuarterías, qué es lo que nosotros hicimos para tratar de solventar este fenómeno, y pues también la documentación de qué fue lo que se hizo. Entonces, primeramente, aquí tenemos en la página de quiénes somos. Esta parte es una parte bastante importante dentro de todo el proceso, y yo creo que es algo que se dieron cuenta también los compañeros de Puente X y otros también compañeros de otros cuatrimestres, pues es básicamente la base por la cual se va a
digamos, a exponer esta ayuda, ¿verdad? Entonces, uno tiene que saber muy bien a lo que va y tiene que saber muy bien cuál es su rol en esta ayuda. No solamente porque pues es necesario saber qué se puede hacer, pero también porque es necesario saber qué lugar tiene uno dentro de estas comunidades y qué lugar tiene uno dentro de estos procesos de ayuda, puesto a que uno no es la persona, digamos, el sábelo todo, por así decirlo. Uno no va a entrar a una comunidad y decir básicamente lo que se necesitan con base en un análisis previo que uno hace. Es un proceso en realidad bastante introspectivo, en que uno se tiene que dar cuenta que en realidad uno no es el que sabe lo que estas comunidades necesitan. Sin embargo, es el que puede traducir estas necesidades y traducir estos requerimientos que uno escucha, por los cuales uno tiene que ser bastante receptivo, y uno puede traducir estos en una realidad o en digamos, en una solución arquitectónica, claro. Entonces, aquí estamos Alejandro Espinosa, Fernando Vieto, mi persona, Orlando Ross, y Sharon Salas, que en este momento no pudo estar con nosotros. Sin embargo, aquí estamos los otros tres. Esto, para pasárselo ahorita a Alejandro, a mi compañero, eso nos pareció sumamente importante, pues es esta misma comunicación que es básicamente el vehículo para esta ayuda, porque al mismo tiempo uno tiene que estar totalmente receptivo a cualquier idea que tenga cualquier persona de la comunidad, y tiene que estar pues listo para entender que mis preconcepciones no valen nada dentro de dicha comunidad. Entonces, se lo paso a Alejandro, tal vez para que explique un poco nuestro proceso y las cartografías que pudimos realizar a través del proceso. Sí, siguiendo un poco la dinámica establecida por Justicia Espacial como taller, ¿no? Esta metodología que se nos ha inculcado y la cual nos ha resultado muy fructífera, ya que pues hemos tenido, y también esta generación pasada, siento que muy buenos resultados, ¿no? Entonces nosotros también pues hicimos una serie de cartografías críticas previa y durante el proceso, es decir, previa a conocer o a ir a la comunidad, quizá un poco más externas, pero ya una vez estando dentro, volvimos a hacer otra y con el insight o la información de los habitantes precisamente. Pues optamos por este medio dinámico, interactivo, animado, para que se fuera entendiendo un poco mejor todo este proceso, los diferentes recorridos y visitas que hicimos al sitio, que un poco nuestra experiencia, qué fue lo que vimos, lo que sentimos, cómo se veían las cosas. También hicimos y utilizamos la estrategia de un levantamiento fotográfico interactivo y analítico, en donde analizábamos diferentes barreras, diferentes fenómenos arquitectónicos, de fachada, etcétera, y entender un poco este comportamiento a nivel humano y a nivel barrial, ¿no? Esta vida dentro de la comunidad. Cabe destacar, creo que igual el grupo anterior le tocó, ¿no? Obviamente, este contexto de pandemia. Nosotros fuimos el primero cuando en ese momento estaba muy fuerte, empezando la pandemia, y aparte, después de que nos fue muy difícil, lo pudimos hacer, lo pudimos lograr, y también impactaba un montón toda esta parte en las cuarterías, ya que evidentemente tiene niveles altos de hacinamiento y por ende había mucha concentración de personas. Entonces representaba hasta un riesgo también para ellas mismas en este tema, de acuerdo a la pandemia, y pudimos mapear un poco eso. Gracias a esto, pues sacamos diferentes conclusiones de todo que nosotros pues pusimos a manera de láminas resúmenes. Esto lo hacíamos una vez por entrega, donde un poco podíamos ir describiendo y plasmándole a los profesores también todo lo que íbamos encontrando en esta etapa y cómo esto nos iba a funcionar de cara al próximo anteproyecto que les podemos mencionar. Dicho esto, una vez pasamos a la siguiente etapa, que fue la etapa de procesos cogenerativos. Siento yo, en mi opinión, no sé si mis compañeros concordarán, que es la parte que más importante de todo este taller, de lo que compone Justicia Espacial. Es la parte en la que en realidad está uno a uno con la comunidad y también con agentes un poco de carácter gubernamental o que tengan alguna figura de poder y por ende influencia dentro de la comunidad. El punto de esto era trabajar en conjunto con ambos sectores y poder establecer un diálogo entre las dos partes. Nosotros como Crisálida funcionábamos como moderadores en este caso y un poco ir dirigiendo la conversación, pero lo interesante de todo era estas conclusiones a las que llegaba
la comunidad y quizá el gobierno o la municipalidad o alcaldía que lo veía de una manera completamente diferente a la de la comunidad. Entonces, esas diferencias, esos contrastes son los que casi no se dan, y en este taller pues hicimos que se dieran, y por ende el anteproyecto resultante resultó satisfactorio en ambas partes, tanto para la comunidad, pero también factible para una posible ejecución, inclusive de parte de la alcaldía, ¿no? Del gobierno. Hicimos bastantes metodologías, actividades, también hicimos un mural dedicado a los niños de una comunidad en específico, lo hicimos participativos con ellos, e hicimos actividades también de carácter virtual, evidentemente por el dicho de la pandemia. Al final, pues nosotros plasmamos todo lo que sentíamos, nuestra misión, nuestra visión, nos presentábamos, ocupamos en las diferentes stakeholders o agentes estratégicos que nos ayudaran a no ser tan externos con las personas de la comunidad, sino que quizás si nos presentaba una cara conocida para ellos, iba a ser mucho más fácil la comunicación. Y sí, finalmente, pues yo le pasaré con mi compañero Vieto para que les demuestre un poco así rápidamente lo que se terminó haciendo el anteproyecto y las herramientas que fuimos creando a lo largo de este taller. Buenas noches. Bueno, yo soy Fernando y me disculpo antemano por no poner la cámara. Hace poquito me hicieron cirugía de cordales, entonces estoy un poco inflamado toda la cara. También estoy teniendo problemas de conexión, por si acaso se me va por ahí en un momento el internet, digamos, como que se me pega un poco. Bueno, como mencionaba mi compañero, mis compañeros anteriormente, a partir de todo este proceso que tuvimos, en el cual crecimos tanto como estudiantes, futuros profesionales y principalmente como personas, llegamos a poder concluir con un anteproyecto, una propuesta de anteproyecto que básicamente englobaba 4 fases, teniendo en cuenta como los pilares, lo que es la comunidad, la vivienda, el espacio social y los espacios de convergencia como pilares para este anteproyecto, para entender cómo no podemos llegar a solamente destruir lo que ya existe y hacer un complejo habitacional, un condominio, una solución que se puede pensar cuadrada como fuera de la sensibilidad, sino realmente que lo que llegamos fue una respuesta bastante, intentamos que fuera lo más sensible posible con la situación, con la realidad, entendiendo que estos procesos... Ok, gracias. Entendiendo que estos procesos no pueden ser posibles sin la cogeneración, como mencionaba mi compañero Alejandro, que estos procesos no son lineales y que fundamentalmente es demasiado importante entender cuáles son las verdaderas necesidades, cuáles son los verdaderos retos para las comunidades, para las personas en situaciones de vulnerabilidad social. Y pues para ir terminando, tal vez, nuestro anteproyecto, bueno, ahí como estaba enseñando mi compañero, contempló todas estas respuestas, todo el proceso, pero probablemente lo más importante para ir cerrando fue pues todo lo que pudimos aprender. Entre esto, entender que la agencia para realizar esto, como podemos ver, bueno, hicimos este diagrama, este esquema de síntesis de cómo gestionar agencia, el cual engloba pues una pequeña parte tal vez de todo lo que puede significar hacer un cambio de estos, desde el diseño hasta la planificación y la aplicación de los procesos. Y esto nos ayudó a entender cómo poder lograr estos cambios y principalmente también a llegar a tener una mentalidad un poco distinta, mucho más abierta, mucho más consciente y más presente a los problemas reales, a los retos reales, y un poco acercarnos más a la realidad de las personas, que realmente fue algo un poco difícil, tal vez, de romper como las preconcepciones que mencionaba Orlando y que probablemente muchas personas tienen, entendiendo que hay algunas cosas que son estigmas, que son estereotipos, y entender también cuáles nacen de ciertas realidades y cómo es posible llegar a entenderlo mejor y llegar a erradicar, tal vez, de cierta forma, las distintas problemáticas, no solo arquitectónicas, no solo habitacionales, sino también y principalmente sociales.
Disculpa, Vieto, un paréntesis, sorry. Sí, una cosa que cabe mencionar dentro de este modelo de agencia es que la importancia en realidad y recalco que tienen los agentes y los actores dentro de la comunidad con quien uno está trabajando, porque es en realidad estas personas y estos actores los que en realidad van a plasmar las necesidades y los que van a plasmar en realidad cómo se vive y y la experiencia que se tiene dentro de los espacios en donde se viven. Entonces, si hay algo que es imprescindible que esté dentro de todo este modelo de agencia es esa comunicación con los actores y esa comunicación con los agentes que tenemos dentro de las comunidades. Solo eso, ese es el paréntesis, pero sí. Sí, precisamente es imposible lograr llegar a hacer un cambio sin esa intervención, ¿verdad? Básicamente holística, tomando en cuenta todo, tomando en cuenta los actores comunitarios, los agentes externos, gubernamentales, tanto del sector público como privado, si es posible, y obviamente que la ayuda de profesionales de todas las áreas, realmente. Y sí, también tuvimos... No, perdón, nada más iba también ir mencionando un poco que gracias a todo este proceso tuvimos la oportunidad de también poder establecer un poco de conexión con el MIVA, con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, y básicamente discutir un poco de tanto la realidad que vivimos como país, de ciertos asentamientos, de ciertas comunidades, así como la posibilidad de incluso futuras intervenciones o proyectos, ayuda, consultoría en estos procesos. Y fue algo que también nos motivó bastante a poder seguir continuando con esto, ya que realmente es como un paso más cerca a poder llegar a hacer realidad la implementación de cambios, la implementación de agencia y de cambiar realmente algo que puede significar un cambio, valga la redundancia, en la vida de realmente las comunidades más vulnerables. Y bueno, tal vez no sé si mis compañeros quieren agregar algo más de este proceso, pero realmente fue bastante gratificante poder también establecer este tipo de conexiones, y pues son puertas que han quedado abiertas a poder seguir desarrollando y ayudando en estos procesos. Ya se acabó el tiempo, entonces perfecto, apenas. Gracias. Buenísimo. No, bueno, entonces para seguir, primero muchísimas gracias a todos por estas presentaciones, fueron súper estimulantes, creo que se puso sobre la mesa un montón de experiencias, información que van a hacer la conversación que siga ahorita súper rica, y creo que para los estudiantes y para todos nosotros creo que hay mucha tela donde cortar para poder como empezar a pensar sobre estas ideas. Apenas estamos empezando el cuatrimestre. Yo quizás quiero como empezar con una idea que bueno, nos presentó Yesenia en la presentación, que era esa de que con la que inició de los precarios nacen, crecen, se reproducen y la pregunta de que si mueren. Pero yo tal vez con todo esto que hemos ido escuchando me pregunto si tal vez en vez de decir que mueren, que bueno, ya vimos como que tal vez la posibilidad de que mueran no es factible, pero ¿qué pasa si estos espacios evolucionan? Entonces, como bueno, Manuel nos comentaba, como en muchos precarios, para mejorar la situación de los habitantes, la titulación de terrenos no es suficiente, sino que siempre se requiere tener acceso a infraestructura, oportunidades de educación, acceso a salud pública. Y creo que, bueno, esto nos empieza a presentar como la idea de los precarios como parte de un sistema mucho mayor, que es el sistema urbano, el sistema nacional, el sistema que implica no solo como lo que está sucediendo, el accionar que está sucediendo dentro del espacio del precario. Entonces, al entender como estos asentamientos vulnerables como parte de este sistema mayor, me hago la pregunta de cómo nosotros podemos conseguir estas intervenciones que se salgan de la escala local, que muchas veces cuando vamos a trabajar con comunidades estamos trabajando así al interno de los límites de estas comunidades, pero como estas intervenciones, aunque sean al interno, pueden estar accionando como a una escala mucho más grande y pueden ayudar a conectar estos espacios de manera social, como a transformar la conexión que existe entre estos espacios y su
el contexto mayor que es la ciudad. Entonces, no sé, me gustaría que tal vez nos puedan comentar como alguna experiencia de trabajar proyectos donde el proyecto se salía de los márgenes de estos precarios o estos asentamientos o barrios para lograr este accionar mucho mayor en el contexto. Entonces, si quieren, podemos empezar con Yesenia. Sí, bueno, existen muchos ejemplos. Hay desarrolladores que han hecho intervenciones meramente constructivas, y hay otros desarrolladores que incorporaron algunas herramientas de participación comunitaria y metodología comunitaria. En ambos casos es sumamente importante, por eso yo mencionaba que uno de los retos era el tema multiactoral, ¿verdad? Donde la municipalidad se involucre de forma activa porque, a ver, tal vez el término de si mueren o no mueren la intención o la aspiración es que se transformen. Y ya son comunidades, pero que se transformen en una comunidad inclusiva, en una comunidad sostenible, que tenga una serie de condiciones. Proyectos como los que nos presentaron ahora los compañeros, que yo quisiera aprovechar para felicitarlos, contribuyen a que el tejido social y el tejido organizativo de estas comunidades se logre compactar, se logre fortalecer. Sin embargo, aquí es fundamental el rol de un gobierno local. Ahora que veíamos y que nos comentaban los compañeros de Puente X, del puente que se cayó, me parece buenísimo que la comunidad tenga un fondo, que esté organizada, que sin embargo hay entes, hay instituciones que tienen que asumir su rol como dentro del espacio local. ¿Y cómo salirse de lo local, verdad? Yo creo que el tema metodológico es fundamental. Es fundamental el tema de incidencia política para lograr que instancias del Estado, como es el Ministerio de Vivienda, el INBU, las municipalidades, logren comprar conceptos tan interesantes como los que nos presentaron los compañeros ahora. Y lo mismo lo que presentó Manuel, que es una iniciativa en toda esta calle a la amargura, pero aquí hay un montón de actores. Y si no se hace ese trabajo de alianza, de tema de coordinación intersectorial y donde el gobierno local se involucre activamente, sin embargo, esto tiene que pasar como acciones de buena fe a acciones que programáticas de las instituciones, de las municipalidades, acciones de carácter estratégico, y lo es que, a ver, que lleven a un nivel de conciencia el tema de construir ciudad, ¿verdad? Pero no solo en el discurso, sino que implementen programas de ese tipo, porque una posibilidad que yo le veo es que algún gobierno local, como el que desarrollaron estos proyectos, se apropie de esta idea y no sea solo para el barrio tal o el otro barrio, sino que sea en varios barrios del cantón. Eso sería pues un éxito. Algo ha intentado el Ministerio de Vivienda con Puente al Desarrollo, Puente de la Comunidad, que es dentro de Puente al Desarrollo está Puente de la Comunidad, y es una iniciativa que tiene que ver con el tema de hábitat, el tema de educación, de empleabilidad, etcétera. Sin embargo, yo creo que la escala ha sido muy pequeña de impacto social, y lo mismo decían, que cuesta que entre instituciones del sector logren sincronizar para tener un efecto real, un impacto social, un impacto urbano en la localidad. Y el otro tema es la replicabilidad también, porque proyectos de este tipo, como los que hacen
lo que hicieron los compañeros, es cómo se replican, cómo se empieza a entusiasmar a otras personas e instituciones a que empiecen a implementar este tipo de cosas. Lamentablemente, a mí me gusta ser positiva, sin embargo, hay mucho trabajo por hacer con los gobiernos locales. En el sector de vivienda y la parte urbana también hay un montón de intereses y a veces, este foco de lo que es la justicia espacial se pierde mucho. Es muy importante que la ciudadanía pues asuma su responsabilidad. Sin embargo, es fundamental que las instituciones también estén involucradas. Hay herramientas, existen herramientas. Es un país de leyes, hay un montón de herramientas. Sin embargo, la burocracia es el peor enemigo y no que familias como estas que viven en el barrio de solución efectiva y rápida, donde el gobierno local diga, porque más bien tienen que hacer un montón de gestiones, me imagino yo, para que la comunidad pues quiera, para que la municipalidad preste atención a una situación urgente como la que vimos con la caída de este puente. Y creo que en estos días que han habido problemas de temporales y de lluvias, hay vastos ejemplos en relación con todo este tema del compromiso de las autoridades locales y de las autoridades institucionales. Y ahí tenemos un gran reto, porque creo que fue el muchacho Vieto que mencionó del Ministerio de Vivienda, les pareció buenísima la iniciativa, etc. El Ministerio de Vivienda, está muy bien que les parezca la iniciativa, pero es subir al siguiente nivel, la parte programática, como una iniciativa de estas. Yo digo, la compro y voy a empezar a promoverla y a darle fuerza para pasar a un tema estratégico y de más impacto. Muchísimas gracias. No sé si lo dejo libre. ¿Quién se quiere montar sobre lo que acaba de comentar Yesenia? Alberto, adelante. Ok. No sé si el profe iba a decir algo antes o si le doy. Dale vos, Alberto, primero, que estás en el panel. Yo ahorita me sumo. Ok. No, sí, de hecho coincido bastante con lo que dice la compañera Yesenia, de que siempre es necesario buscar ayuda de otros entes y ojalá de los entes gubernamentales. Siempre van a ser un aliado, nada más que nosotros de hecho nos quisimos acercar a la municipalidad. De hecho tuvimos varias reuniones con la persona encargada de los temas sociales, pero justamente veíamos eso, que o sea, ella nos decía, nosotros tenemos, bueno, yo incluso siendo de la municipalidad cuando era estudiante, me encantaba todos estos temas, quería desarrollar muchos proyectos sociales, ayudar a las personas y demás, pero ahora que estoy, digamos, dentro de la municipalidad, uno observa cómo efectivamente hay leyes para todo y también hay que saber cómo jugar entre esas leyes, que en parte si uno no sabe, tal vez se queda solo en burocracia, y todas las personas tienen ganas de hacer, pero se queda, digamos, ahí como estancado. Pero sí estoy de acuerdo que es muy importante acercarse a las instituciones, gobiernos locales que están ahí, porque sí pueden brindar mucha ayuda. Eso era. Tal vez ahí me gustaría comentar, bueno, primero que todo agradecerles a todos y todas, Manuel, Yesenia, muchísimas gracias, y compañeros de Sálidas y Puente X, de verdad, mis respetos y muchas gracias, Manuel, qué interesante esa experiencia que compartiste en Calle La Amargura, y ni se diga también todo el know-how que tiene Yesenia, increíble poderlos tener aquí. Yo nada más quisiera comentar sobre ese concepto que tocó Yesenia, construir ciudad, y
y esto es algo que hemos visto consistentemente, y me gustaría especialmente a nuestros estudiantes que reflexionar sobre estas acciones estratégicas que tienen como dos premisas importantes. Por un lado está la parte demostrativa, ahora hablábamos del concepto de pedagogía urbana, que eso lo co-creamos, y esa pedagogía urbana muy bien tangibilizada, como por ejemplo lo que nos comentaba Manuel, que hicieron de ciertas tácticas sobre el entorno y ciertos procesos que conforme se va, como el desarrollo centrado por las comunidades, se va aprendiendo haciendo. Esa parte es muy bonita, es súper importante, y eso lo que nos permite también es tangibilizar en el corto plazo posibilidades de hacer acciones mucho más estratégicas, articuladas, que pueden tener derivaciones con el gobierno local y las políticas públicas que apuntaba Yesenia. Entonces, recuerdo Bish Sanyal, que es un especialista en estos temas, hablaba sobre el sequencing, la secuencia. Entonces, pareciera ser que cada vez se vuelve más recurrente e importante el tema de cuál es la secuencia de implementación cuando trabajamos de manera integrada con las comunidades, con procesos de investigación activa, participativa. O sea, desde el inicio ir pudiendo entender posibilidades de generar una secuencia de trabajo es fundamental. Manuel. Sí, gracias. No, si me permiten, yo quisiera también, bueno, felicitar a los equipos de estudiantes también por las experiencias compartidas. Me gusta muchísimo el enfoque con el que abordan estos procesos comunitarios, la sensibilidad, la empatía, y escuchándoles se ve que hay un proceso de aprendizaje, o sea, se nota que han hecho comunidad de aprendizaje, ¿verdad? Con estos grupos sociales con los que están trabajando. Y ese concepto de pedagogía urbana, creo que fue que mencionaste, Mike, yo lo complemento mucho con el concepto de pedagogía del hábitat, que es un concepto que, bueno, personalmente he venido trabajando, investigando mucho respecto a eso. Lo trabajé también en mi tesis doctoral, ¿verdad? Donde procuré combinar, ¿verdad? Chocheras de formación como arquitecto, ¿verdad? Con estas temáticas también pedagógicas y eso. Y de ahí rescatar, digamos, premisas que yo siento que están aplicando bien en estos ejercicios, ¿verdad? La de la cogestión social del hábitat, ¿verdad? Que a mí me gusta, y ahí no sé si me va a regañar Yesenia, ¿verdad? Pero a mí me gusta más el concepto de cogestión que el de producción social del hábitat, ¿verdad? Siento que engloba tal vez una serie de esfuerzos que conectan justamente con estos conceptos de comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica. Cuando nosotros articulamos de manera activa, horizontal, colaborativa con este tipo de procesos, ¿verdad? Y ayudamos a no solamente a crear y agenciar una red, sino a insertarnos dentro de redes comunitarias que ya existen, que ya tienen algún tipo de impulso, pasamos a formar parte de esas comunidades aprendientes y de práctica, ¿verdad? Y todo eso es parte de eso que yo llamo pedagogía del hábitat, ¿verdad? Ver también esta asistencia técnica, ¿verdad? Que solemos dar también desde el know-how, desde el saber hacer en el campo de la arquitectura, el urbanismo, la planificación o la gestión de proyectos, pero verlo más como procesos de mediación, ¿verdad? En donde el fin es el desarrollo de capacidades autogestionarias de las comunidades, más que el desarrollo propiamente de las obras, ¿verdad? Ya, o las intervenciones en sitio. Porque este desarrollo o este fomento de capacidades autogestionarias ayudan a estas comunidades a ejercer una mayor capacidad de incidencia, ¿verdad? A fortalecer esa capacidad reivindicativa de derechos colectivos como el derecho a la ciudad, a impactar también un poco más en el desarrollo o en las decisiones sobre sus hábitats y a conectar con estos otros agentes y entidades, ¿verdad? Intersectoriales, interinstitucionales, en cuenta los municipios y algunas otras organizaciones. Esto implica también, ¿verdad?, la puesta en valor del proceso por encima de los resultados inmediatos.
Y aquí creo que conviene conectarlo también, esta visión, con una visión desde el enfoque sistémico, ¿verdad? Partiendo de la premisa de que los efectos de lo que hacemos y de lo que gerenciamos no siempre están a la par de las causas, ni en tiempo ni en el espacio. Hay una analogía que a mí me encanta que dice que uno puede saber exactamente cuántas semillas tiene un fruto, pero no hay manera de calcular cuántos frutos puede dar una sola semilla, ¿verdad? Entonces, a veces esta distancia que hay entre el tiempo, desde que sembramos esas semillas, de que hacemos esos esfuerzos, ¿verdad? Que pueden parecer pequeños en escala, como los que ustedes están haciendo, pero a ver los resultados que muchas veces se dan en momentos, ¿verdad? En el tiempo mucho más lejanos, a través de los aprendizajes de la niñez de estas comunidades, ¿verdad? De esa generación de nuevos liderazgos futuros, ¿verdad? Cómo ustedes ayudan también a través del ejemplo a visualizar posibilidades para muchas de estas comunidades. Esos resultados están dislocados en el tiempo, ¿verdad? Entonces, darle seguimiento también es algo que conviene mucho, ¿verdad? Y bueno, tal vez como para redondear un poquito esta idea, el hecho de que ustedes no estén yendo a estas comunidades a hacer turismo académico, que es un error que se comete con mucha frecuencia, ¿verdad? Llegar ahí a estudiar a los grupos sociales, comunitarios, como si fueran conejillos de indias, sacarles información y no hacerles ningún tipo de devolución, ¿verdad? Y no asegurarnos de que hay un aprendizaje mutuo, recíproco también. Recordar que la formalidad no siempre equivale a legitimidad, ¿verdad? A veces es más importante conectar con grupos, organizaciones de base que no tienen una cédula jurídica, pero que tienen más legitimidad construida a través de sus experiencias y sus acciones, ¿verdad? Que con organizaciones que están constituidas formalmente, que tienen cédula jurídica, que son las que reciben fondos de INADECO, que son las únicas que son escuchadas por el gobierno local o las organizaciones del gobierno central, ¿verdad? Por ese organigrama burocrático que las rige, pero nos damos cuenta de que no necesariamente la gente que trabaja por las comunidades, hay de todo, ¿verdad? Entonces, saber identificar en esos sociogramas, esos mapeos de actores que hacemos también desde el inicio, a dónde están esas fuerzas, a dónde están esas influencias, ¿verdad? Es algo que estratégicamente ayuda mucho a la promoción de este tipo de proyectos. Y tal vez para cerrar, bueno, recordar que desde la academia o desde la actividad profesional, ¿verdad? Muchas veces cometemos el error también de estudiar, diagnosticar y proponer soluciones para esos entornos, para esos entornos construidos desde la informalidad, desde una visión de la formalidad, desde una visión normativista, reglamentista, ¿verdad? Absolutamente formalizada. O sea, yo creo que también, además de esos lentes que comentaba Yesenia, conviene ponerse los lentes de cómo se dan estas dinámicas desde la informalidad, que muchas veces son mucho más ricas que las que ocurren en los barrios formales de clase media, ¿verdad? O para arriba que en nuestras ciudades, que tienen muchos parques, muchos espacios públicos absolutamente subutilizados. Y a veces vemos, ¿verdad?, asentamientos como esos que tienen una vida social lindísima, que lo que les falta es infraestructura adecuada, ¿verdad? Pero ¿a qué precio muchas veces trasladamos, ¿verdad? Y eso fue un error que cometió el sistema financiero para la vivienda históricamente. Yesenia sabe mucho más de esto que yo, ¿verdad? Con los programas y las políticas de erradicación de precarios, que trasladaban muchas veces las familias, ¿verdad? Para abandonar esos asentamientos a urbanizaciones nuevas de interés social, que les ofrecían infraestructura y vivienda, digamos, en condiciones adecuadas, pero sacrificando toda esa vida y esa riqueza de las dinámicas y los fenómenos sociales, colectivos, de solidaridad, de todo ese tejido sociocultural que ya habían creado a lo largo de años y a veces décadas, ¿verdad? De autoconstruir esos espacios. Entonces, creo que eso también, a la hora de hablar de justicia espacial, hay que tomar en cuenta ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Perfecto. Yesenia creo que ya nos tiene que dejar. Entonces, muchísimas gracias, Yesenia, por acompañarnos hoy y
Te doy la palabra. Sí, yo quería despedirme. Es que qué pena, porque es que figúrense en que yo estoy de cumpleaños hoy, entonces me están esperando para cantar cumpleaños. Y entonces tengo que dejarlos por acá. Este tema es un tema que tiene muchísimo para dar, y a los que nos gusta el tema y la práctica, porque no es solo un tema teórico, sino que nos gusta la práctica, yo creo que es muy interesante, sobre todo la parte propositiva. Creo que, Manuel, la cohesión social y la producción social de la hábitat no son excluyentes, tienen su complemento, igual que la ayuda mutua y un concepto que ahora con los objetivos de desarrollo sostenible se han puesto en boga. Aquí es un tema de derechos humanos, de empoderar a la ciudadanía, de que la ciudadanía se apropie pues de los espacios, que logre hacer incidencia, porque lamentablemente, y se los digo yo que trabajé en una organización generando alternativas de hábitat, el esquema burocrático, la normativa, complica la cosa. Entonces, agradecerle a Alejandra, a Mike por el espacio, a todos los compañeros que han estado como parte del auditorio y motivarlos para que sigan adelante. Realmente son iniciativas muy interesantes y desde el punto de vista metodológico me parece que hay una y ojalá replicable en muchos lugares y en muchos espacios, ojalá muchas municipalidades, sobre todo porque es parte de los que apoyan esta iniciativa, logren conocer las propuestas que están haciendo desde este ejercicio espacial. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, chao, Yesenia. Y feliz cumpleaños. Chao, felicidades. Felicidades. Gracias. Felicidades, muchas gracias. Y hay una mano levantada, Stephanie. Nos quedan como 10 minutitos, ¿verdad? Por si acaso. Ok, listo. Yo tenía una pregunta. Entonces, ¿podemos relacionar la justicia espacial con el tema sostenibilidad, entendiendo sostenibilidad como el desarrollo que asegura que las necesidades del presente no comprometan las necesidades del futuro? Porque se hablaba de un tema de acceso a la vivienda, educación, salud. Entonces, la sostenibilidad tiene que ver mucho con eso. ¿Hay una relación entre ambos conceptos? Esa sería mi pregunta, si existe una relación. La pregunta ¿la querés dirigir a alguien o abierta? Abierta. Okay. No sé a quién le gustaría. Yo viera que se me cortó un poquitito y no capté bien una parte de la pregunta. No sé si la podría repetir. Me gustaría saber si la justicia espacial tiene alguna relación con el concepto de sostenibilidad, entendiendo la sostenibilidad como el desarrollo que asegura que las necesidades del presente no comprometan las necesidades del futuro, como en acceso a habitación, salud, educación. Disculpa. Ok, gracias. Tal vez si me permiten ahí, ya que estoy con el micrófono abierto, comentar algo al respecto. Yo creo definitivamente, Stephanie, ¿es verdad? Stephanie, que sí, que la justicia espacial sin justicia ambiental no existe, no es justicia.
¿verdad? Y me voy a referir a un ejemplo, digamos, en otro entorno muy específico. Recientemente, bueno, tuve la oportunidad de coordinar un proyecto que fue un proyecto bien interesante, un diagnóstico de la región Brunca, que es una región, ¿verdad?, que poco explorada, muchas veces por nuestras academias, por nuestros sectores profesionales, una región bastante rezagada y, si se quiere, bastante olvidada, ¿verdad?, a nivel institucional. Y una de las, hablando de justicia espacial, una de las situaciones o de los fenómenos más interesantes que nos encontramos es que cuando uno traslapa el mapa de la pobreza con el mapa de la conservación, ¿verdad?, uno se da cuenta de que hay coincidencias impresionantes. Y esto, los alcaldes de la región hablan mucho de este asunto. Y entonces ven los esfuerzos de conservación, ¿verdad? Ustedes saben que en región Brunca hay áreas de conservación enormes. Hay cantones en donde inclusive más de 2/3 partes, todo el cantón está conservado. Y las municipalidades y los alcaldes ven esto más bien como un obstáculo para su desarrollo, ¿verdad? Y es un fenómeno que se ve en todo el país, porque la administración o la gestión de las áreas de conservación está muy divorciada, muy desarticulada de los esfuerzos por el desarrollo humano, sobre todo en áreas rurales, ¿verdad?, en territorios rurales, semiurbanos como estos. Entonces, en las franjas de amortiguamiento de las áreas de conservación hay una enorme concentración de asentamientos informales, de precarios, que evidentemente, ¿verdad?, terminan invadiendo las zonas de conservación. Eso pasa en Corcovado, por ejemplo, en lugares que son sumamente frágiles. Y entonces hay caza ilegal, hay tala ilegal, hay poaching de diferentes animales, hay extractivismo informal de metales como el oro y cosas así, ¿verdad?, que hacen muchísimo daño sobre el parque. Pero entonces la estrategia del SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, es una estrategia como represiva, como de sacar y expulsar a esa gente, sacarles de sus propiedades, ¿verdad?, y ver cómo controlan los límites. Pero eso es una lucha de nunca acabar, ¿verdad?, porque por la misma razón por las que los precarios nunca mueren, ¿verdad?, el ciclo de la pobreza, que está vinculado inherentemente con el territorio y el espacio, ¿verdad?, porque la pobreza se espacializa en el suelo, continúa ahí. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que a lo que hay que apelar para buscar soluciones más sistémicas y más estratégicas a este tipo de problemas, ¿verdad?, es a encontrar y a provocar las articulaciones que son viables, están ahí, están a la mano, hay ejemplos exitosos, hay ejemplos locales también exitosos, ¿verdad?, para articular los esfuerzos de conservación con el desarrollo humano. Se puede hacer, o sea, conectar a esas personas que necesitan oportunidades con las oportunidades que ofrece la conservación y todas las actividades económicas y los encadenamientos también alrededor de eso. Entonces, promover una lógica en donde se ve que la conservación, ¿verdad?, trae desarrollo, porque en este momento en muchos territorios del país se ven como contrarios, como enemigos, ¿verdad? Y ahí no hay justicia espacial. Entonces, justicia espacial y justicia ambiental son dos conceptos que tienen que ir de la mano, y casi que hablar más bien de justicia socioambiental, si se quiere. Yo quisiera también complementar lo que estaba diciendo Manuel, y para Stephanie, el concepto de justicia, y me gustaría también relacionarlo con el trabajo de Soja. Manuel, hay un libro que le recomendamos mucho que se llama En busca de la justicia espacial, de Eduard Soja, ¿verdad?, el geógrafo, y a mí me parece súper bonito cómo él define, al menos en ese libro, la justicia constituida por 4 componentes muy importantes. Uno que tiene que ver con la negociación, ¿verdad?, que estamos hablando de reconocer en las diferencias, las pluralidades, el sentimiento de solidaridad de múltiples actores, como hablaba ahora Yesenia. Eso es un pilar. Otro tiene que ver con la urgencia y tiene todo que ver con la pregunta de Stephanie, temas de cambio climático, lo militante que somos desde la localidad, las distintas formas de generar coaliciones para poder enfrentar temas urgentes y que tienen una relación también con la solidaridad. Entonces está la negociación, la urgencia, las políticas de igualdad, que hoy más que nunca
son súper importantes, ¿verdad? Que tiene que ver con equidad. Esto no está, o sea, ni siquiera profundizo más de la importancia que eso tiene hoy más que nunca en la conversación de ciudad, y los derechos, ¿verdad? En la parte de derechos, cómo los entendemos desde lo que hablábamos ahora anteriormente: equidad, libertad, igualdad, democracia, dignidad humana, ¿verdad? Y las luchas y movimientos que hay alrededor de esto. Entonces, Stephanie, me parece importantísimo lo que menciona Manuel en nuestra realidad y cómo podemos seguir profundizando en el concepto de justicia también, ¿verdad? Para poder tener una mirada muchísimo más integral a la hora de que trabajemos con las comunidades, de reconocer las distintas formas o frentes de acción que pueden haber, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 4 minutitos. No sé, ¿algún otro comentario de los chicos de la clase? ¿Alguna pregunta? Aprovechar que estamos aquí con Manuel y con Crisálidas y Puente X. Estamos. Muy tímidos hoy. Sí, están calladitos. Entonces, de ahí vamos cerrando y agradecerles nuevamente a Manuel, a Crisálidas, a Puente X, a todos por habernos acompañado hoy. La verdad creo que fue una conversación súper rica, súper estimulante y de verdad os doy gracias de parte de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Sí. Gracias. Pura vida. Muchas gracias. Gracias, Ale. Hasta luego. Chao, Alonso. Pura vida. Hasta luego. Alonso. Sí. Para parar de recording, nada más le doy aquí el botoncito rojo, ¿verdad?